Gottes singen. Jesus hat uns
Amados hermanos, hermanas en el Señor, para el servicio especial hoy en Zúrich, a todos les damos la bienvenida muy cordial en el nombre valioso del Señor Jesucristo. También a todos los que ahora por todo el mundo se han conectado, los saludamos desde Suiza y nos deseamos juntos la bendición abundante de Dios. A nosotros, los ciudadanos de Suiza, nos es un privilegio especial, nos ha sido un privilegio especial que en este lugar bendecido, en la casa de Volkshaus de Zúrich, desde hace 58 años, regularmente, una vez al mes, nada más que la palabra pura la podamos escuchar. Aunque nuestro amado hermano Frank ya hace 2 años se ha ido al hogar, el Señor fiel no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado atrás, sino por el contrario, en la mesa del Señor, como antes como ahora, está servido abundantemente. El mensaje del final ahora ha logrado los confines del mundo, de manera que los últimos ahora están saliendo. Ahora, sin duda, estamos frente al gran torno. La simiente no mezclada es sembrada por todo el mundo antes de que caiga la lluvia tardía y la cosecha sea cosechada, guardada. El mismo Señor en estos últimos días finales del tiempo de la gracia, su obra comenzada por él mismo la completará victoriosamente. Para la introducción, quiero leer ahora una palabra de Hebreos 4. Leemos Hebreos 4, los versículos 1 hasta 13 incluidos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por los que hemos creído, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina Dios un día, un hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo,
no hablaría después de otro día, no hablaría Dios después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Hoy nosotros tomamos la palabra de Dios y la aceptamos en su plenitud para que la lluvia de la bendición caiga por encima de todos nosotros. Antes de la transmisión, oremos. Señor, Dios Todopoderoso, de todo corazón, te agradecemos por juntos poder mirar a ti, hacia ti, desde donde viene nuestra ayuda, consuelo, con fortalecimiento y esperanza. Te agradecemos por habernos dado la promesa de estar presente por doquier donde tu pueblo en tu nombre sea o esté reunido, congregado. Cuál privilegio esto de que hoy de vuelta podamos permanecer bajo tu palabra para ser bendecidos. Te agradecemos por ser tu palabra más cortante que una espada de dos filos, la que traspasa. Oh Señor, hoy déjanos experimentar o ver las consecuencias, la eficacia y experimentar tu fuerza, tu poder de Dios. Amado Señor, ante ti queremos permanecer. Nuestra bienaventuranza la queremos tener con temor, reverencia y temblor. Con sed de misericordia, que salgamos de todo enredo y equivocación, dejándonos purificar en un baño de la palabra y siendo traspasados por la verdad y dejándonos santificar. Queremos ser hallados en tu voluntad perfecta para que tu complacencia pueda morar en todos nosotros. Amado Señor, bendice hoy tu palabra en nosotros de manera especial. Concédenos nueva fuerza. Obra a través de tu Espíritu y a través de tu palabra. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Por supuesto, nos alegra que Dios tuviera a un hombre a quien envió y que trajo el mensaje, que precisamente nos distingue de todos los demás. No es solamente una corriente de fe, sino que es realmente la
congregación orientada a Dios en los últimos tiempos. No se trata de tu voluntad ni de la mía, sino de una orientación y enseñanza verdaderamente bíblicas, de una revelación y una dirección en estos últimos tiempos. Además de todos los pequeños grupos que existen, creo que en este momento tenemos 310 organizaciones y denominaciones unidas en el Consejo Mundial de Iglesias, y todos creen estar haciendo y creyendo lo correcto. Sin ser arrogantes, podemos decir como testimonio ante Dios que hemos hallado gracia ante Él. Y como es así, Él nos ha dado a conocer sus caminos, tal como Moisés ya había orado. Señor, si de verdad he hallado gracia ante ti, hazme conocer tus caminos. Y Dios le dio a conocer sus caminos y al pueblo de Israel sus obras. De la misma manera, al comienzo del Nuevo Testamento, el Señor tuvo a un Pablo a quien se le revelaron y dieron a conocer de manera especial la palabra y los misterios del reino de Dios. Y quien escuchó esto, lo que Dios tenía que decir por boca del llamado, escuchaba. Él así dice el Señor: fueron hombres enviados por Dios, inspirados y guiados por el Espíritu Santo, quienes nos dejaron la palabra. Y si ahora estamos de acuerdo con las palabras inspiradas por Dios y que nos han sido legadas, entonces solo puede haberlo obrado el mismo Espíritu Santo que reposaba sobre aquellos que recibieron la palabra y la transmitieron. Y en eso consiste la gran gracia que Dios nos ha concedido, ser puestos en concordancia con Él según su palabra, pues solo quien concuerda con la palabra puede concordar con Dios. Y la palabra no admite interpretaciones ni exégesis propias, la palabra misma se confirma mediante su cumplimiento. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Cristo, nuestro Señor y Salvador, no necesitaba ser interpretado. Él era el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado y de lo que se había anunciado en todo el Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue también el cumplimiento de Isaías 40, versículo 3. Una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor, o para el Señor. Allanad una senda para nuestro Dios, un camino. Y con eso ya sabemos exactamente quién es realmente Jesucristo. Allanad una senda para el Señor y para nuestro Dios. Es decir, Él era Dios, el Señor, revelado en forma humana, Emmanuel, Dios con nosotros. Él pudo decir: el que me ve a mí, ve al Padre. De la misma manera, podemos dar testimonio de que el ministerio del hermano Branham tiene fundamento bíblico, o está basado bíblicamente. Aunque no fuera así, habría habido suficiente confirmación sobrenatural, pero sin embargo nos alegramos de que así sea.
o de que sea así. Y precisamente porque su ministerio se basaba en fundamentos bíblicos, las opiniones se dividen o los espíritus se desvían. Unos lo aceptan, están agradecidos y son bendecidos por ello, y otros se enfurecen, se alteran sobremanera cuando se habla de esto y de que fuera prometido que Dios enviaría a un profeta como Elías antes de que llegara el día grande y terrible del Señor. Ahora bien, si el día del Señor es el día grande y terrible, el día de la ira, del juicio, del fuego y demás, como podemos leer en muchos pasajes de la Biblia, entonces este hombre de Dios tenía que aparecer al final del día de la salvación. ¿No es así? Sí, tenía que venir antes de que llegara el grande y terrible día del Señor, entonces su ministerio debe caer aún dentro del tiempo de la gracia. Así pues, la Escritura se ha cumplido una vez más ante nuestros ojos. Y sin embargo, a la gente le cuesta. Creo que el hermano Werner Sieg ya ha intentado decirlo. Cuando se menciona este nombre, hay unanimidad en que era humilde y tenía muchas buenas cualidades. Pero cuando se da un paso más allá, al afirmar que él era el profeta prometido, entonces, en ese momento ya es demasiado tarde. He presenciado con suficiente frecuencia como personalidades de renombre internacional, evangelistas y demás, han hablado muy bien y con gran estima de este sencillo hombre de Dios. Pero en el momento en que se trataba del fundamento bíblico de que su ministerio se ubicara bíblicamente, es ahí donde se dividen las opiniones, los espíritus. Y le doy gracias a Dios porque su ministerio tiene un fundamento bíblico. Si no lo tuviera, ¿qué os anunciaría aquí? Os pregunto con toda honestidad y sinceridad, todo lo que Dios hace, lo hace conforme a su palabra. Y si ahora hemos llegado al último tramo del tiempo de la gracia, que es un periodo profético, entonces la profecía bíblica debe cumplirse necesariamente en nuestros días. La profecía bíblica debe cumplirse ahora, al final del tiempo de gracia, en el pueblo de Israel, en la iglesia de Jesucristo y en las naciones en su conjunto. Desde un punto de vista puramente externo, en lo que respecta al desarrollo político, de hecho se puede contar con todo lo que pueda suceder cada día en el Golfo Pérsico. Pero hay algo que me gustaría o quisiera decir para tranquilidad de todos nosotros. Si este enemigo de Israel, Saddam Hussein, amenaza con esa guerra en particular, especial, con el uso de armas químicas, eso no sucederá. Eso solo sucederá en la batalla de Armagedón, donde entonces a la gente se le pudrirá la lengua y también los ojos, mientras aún están en pie, como está escrito en el profeta Zacarías. Eso aún no es ahora. No os preocupéis, pero Daniel escribió ya, y hasta el fin habrá guerra y desolación. Así lo ha expresado. Y luego viene este pasaje muy breve de 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 a 3, donde se dirá, ahora hay paz y seguridad.
Y ese será precisamente el momento en el cual la perdición se abatirá sobre toda la humanidad. Pero como ya dije, una cosa es para nosotros ahora, durante el tiempo de gracia, y la otra para aquellos los que no han creído en Dios, no le han creído a Dios. Se me ha pasado o se me ha olvidado darles a todos la cordial bienvenida, especialmente a, eh, a esa reunión de fin de año. Debo decir que mi corazón se conmueve cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí. Con gusto vengo aquí a Zúrich y aquí en esta ciudad, en esta casa. Hemos escuchado la palabra del Señor durante muchos años. Se han enviado las cintas con los sermones o las predicaciones. Muchos han sido bendecidos en toda la zona de habla alemana y más allá. Y creemos que Dios realmente hará aún más, porque lo ha prometido. También estuvimos agradecidos por el último bautismo en el que más de 20 personas se bautizaron. Damos gracias a Dios por la salvación de cada hermano. Agradecemos por cada hermano y cada hermana. Agradecemos por todos los que se dejan llamar a salir, rescatar y liberar, y así se convierten en propiedad del Señor y pueden ser incorporados al cuerpo del Señor. Solo quiero leer 2 o 3 pasajes bíblicos de 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Solo los 2 primeros versículos. Que todos nos consideren, pues, como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En estas circunstancias, sin embargo, se exige a los administradores que sean hallados fieles, o que un tal sea hallado fiel. Si hay algo en mi corazón que me mueve de manera especial, es el hecho de desempeñar el ministerio del Señor con sinceridad y con toda fidelidad, como si Él estuviera visiblemente presente y escuchara lo que se dice. Hay que poder dar cuenta ante Dios y ante los hombres de lo que se dice, especialmente en la predicación del Evangelio. Debemos llegar al punto en que no solo creamos estar seguros, sino que tengamos la certeza basada en la palabra de Dios de que la dirección es la correcta, porque es la dirección divina que se nos ha indicado en la palabra. Ahora bien, cuando Pablo dice aquí que todos nos consideren así, pero no todos nos consideran así. Muchos piensan que vamos en alguna dirección de Branham y que hemos adoptado ciertas cosas que él enseñaba. No están convencidos, como dice Pablo aquí, que todos nos consideren así, o que cada hombre nos considere así, es decir, como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios, pero que al menos entre los creyentes sea así, que simplemente comprendamos juntos que no se presentó un hombre para fundar una congregación o iglesia o asamblea e introducir ciertas enseñanzas, sino realmente un hombre enviado por Dios con la palabra, con la revelación, con lo que Dios ha prometido para este tiempo. Y nunca lo olvidaré,
que el 3 de diciembre de 1962, cuando ese hombre de Dios me dijo: espera con la distribución del alimento hasta que recibas el resto que le corresponde. O que toma parte de eso. Sabes que a uno no le gusta hablar de experiencias porque muy rápidamente podría dar la impresión o hacerse la impresión de que uno se está poniendo un poco en primer plano. Pero si no hubiera recibido este llamado directo, no habría sido capaz de resistir todas las pruebas que ya han caído sobre mí. Hay experiencias con Dios en las que uno puede recurrir, que simplemente se mantienen firmes como una roca, que no pueden tambalearse. Y por eso le doy gracias a Dios también por el privilegio de no solo haber visto y escuchado a ese hombre de Dios en las reuniones y congregaciones, sino de haber podido viajar con él en el mismo auto, haber podido comer en la misma mesa y tener comunión con él. Perdón. Para mí un verdadero privilegio y una confirmación entre muchas otras. Y en aquel entonces yo era probablemente el más joven, en 1958, cuando se llevó a cabo la gran conferencia en Dallas, Texas, bajo el patrocinio de Gordon Lindsay, cuando había cientos de evangelistas ahí. Y he aquí, todos ellos han seguido sus propios caminos. ¿Por qué? Porque ese miércoles por la noche en Dallas, Texas, volví a saludar al hermano Branham antes de que subiera al estrado y simplemente le dije: reconozco que no solo eres un hombre de Dios, sino un profeta de Dios. ¿Qué es lo que fue? Lo que pasó? Tuve la oportunidad de escuchar y ver a todos los demás evangelistas durante todo el día. Por la mañana y por la tarde escuché a muchos de ellos. Pero por la noche el hermano Branham fue el orador principal y tuve la buena oportunidad de hacer una comparación. También por eso le doy las gracias a Dios de todo corazón, porque de manera sobrenatural me abrió el corazón, el entendimiento y los ojos para reconocer que este ministerio que Él ha dado no es solo un ministerio especial, sino que está vinculado a un mandato profético y divino directo. Nadie, ni un hombre me dijo eso. Me fue dado por el Espíritu de Dios y revelado por el Señor. Y desde este entonces he recibido los sermones del hermano Branham. He crecido y caminado junto con el ministerio. Desde septiembre de 1958 he recibido los sermones que él predicó en los Estados Unidos y los he escuchado, no solo una vez, sino 2 veces, y luego los he traducido. El hermano Schmidt está aquí hoy. Él sabe que a fines de 1959 y principios de los 60 comenzamos a traducir estos sermones en nuestro pequeño círculo de oración, y así tuvo inicio la obra. Y la palabra revelada por Dios ahora es difundida por todo el mundo de diversas maneras, en los distintos idiomas, ya sea en casetas o en folletos. Y estamos muy agradecidos al Señor por poder participar directamente en la obra de Dios, en lo que ahora está
en su programa según sus palabras. Y de eso se trata, ni más ni menos de lo que ahora está en el programa de Dios y de lo que forma parte de él. De eso se trata. También el pasaje de las Escrituras que a veces se menciona del Evangelio de Mateo es muy importante en ese contexto, que es simplemente el alimento, la palabra, el maná oculto, las cosas que no se veían, que no se conocían y sin embargo fueron reveladas desde Génesis hasta Apocalipsis 22, sean transmitidas con fidelidad. Mateo 24, 45, aquí dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha puesto a la cabeza o por encima de su servidumbre para que les dé el alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor, al regresar o cuando venga, encuentre haciendo así. En verdad os digo, lo pondrá a cargo de todos sus bienes. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Hubo diferentes épocas y tiempos a lo largo de los casi 2000 años de historia de la salvación de la congregación. Hubo épocas, hubo la reformación, la reforma, hubo los avivamientos posteriores o siguientes. Una y otra vez se colocaron nuevas verdades del libro divino sobre el candelero. Vivimos en una época en la que no solo se han puesto verdades parciales o algunas verdades, sino que la verdad completa a través de la revelación ha sido colocada de manera totalmente nueva sobre el candelero. Y tal como lo hemos leído, sobre todos sus bienes, todo lo que forma parte del plan de salvación de nuestro Dios, debe ser ahora proclamado todo. Y si las promesas para el fin de los tiempos no están incluidas, entonces falta algo. Entonces la gente no debería hablar del Evangelio completo, del pleno Evangelio. Solo donde está el Evangelio completo, donde no hace falta nada, donde todo se une, la parte evangelística, la parte doctrinal, la parte profética, donde realmente se cree tal como dice la Escritura y se acepta la palabra completa, el Evangelio completo, se afirma interiormente y se asimila, y luego naturalmente también se puede clasificar divinamente, porque simplemente tiene que ser así. Porque quien, por ejemplo, no pueda situar bíblicamente el ministerio del hermano Branham, no encontrará la orientación. Tal vez incluso se escandalice por esto o aquello lo que dijo. Pero en el momento en que hayamos recibido la misericordia, la gracia de ser situados bíblicamente nosotros mismos, de encontrar nuestro lugar ante Dios en su congregación, de que surja un orden totalmente divino y de que en conjunto el cuerpo del Señor crezca unido, es decir, lo que pertenece a estar unido por Dios, eso ahora también crece unido. Ya no somos huéspedes ni extranjeros ante Dios, sino ciudadanos de Dios y miembros de su familia. Como personas renacidas, y parto de la base de que cada uno de nosotros ha experimentado a Dios realmente, de que no solo fuimos oyentes de la palabra, sino que recibimos o hayamos recibido de Dios lo que a través de la proclamación cayó en nuestro corazón. Cuando se predica sobre la salvación,
Esta debe ser creída y vivida, experimentada. Todo lo que se predica debe ser creído y experimentado. Pablo escribe aquí que cada hombre nos tenga o nos considere así, pues como siervos de Cristo, no siervos de una congregación, no enviados para representar una denominación, sino Dios ha puesto en la congregación apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas para edificar el cuerpo del Señor y capacitarlo para el servicio. Y nosotros podemos participar en tal ministerio. Y por administradores de los misterios de Dios. Realmente no ha habido ningún periodo en el que los misterios de Dios hayan sido revelados con tal variedad y claridad como en esos días. Y estamos profundamente agradecidos a Dios por ello, pues también en esto reconocemos que nos ama y nos ha apartado, como en aquel entonces a sus discípulos, según Mateo 13, y dijo: a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios pero no a los de afuera. Dios tiene una congregación y a esta congregación se le revela a sí mismo, a ella se le revela su palabra y sus misterios. Y lo que fue revelado por Dios a Pablo y a otros apóstoles, y también hasta nuestros días, nos es revelado igualmente por Dios a través del mismo Espíritu Santo. Y así no hemos sido enseñados por los hombres, sino que somos enseñados por Dios, y por medio del Espíritu de la verdad somos introducidos en toda la verdad de la palabra. Déjenme leer de Colosenses 1. Colosenses 1. Aquí está escrito a partir del versículo 21 lo siguiente. Capítulo 1, Colosenses, versículo 21. También a vosotros, los que antes estabais alejados y erais enemigos en vuestras malas obras, pero ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, para presentaros ante Él santos, irreprochables e intachables, o inculpables, dice en alemán. Siempre y cuando permanezcáis firmes en la fe, sin moveros de vuestra posición, no dejándoos apartar de la esperanza que está contenida en el mensaje de salvación. Esta la habéis oído, ha sido anunciada en toda la creación bajo el cielo, y yo, Pablo, me he convertido en su servidor. El mensaje de salvación, como lo dice la palabra misma ya, es el mensaje de la salvación de Jesucristo, nuestro Señor, pues Él nos ha traído la salvación. Solo hay un verdadero evangelio, y ese es el evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Si no Él, el crucificado, el que murió por nosotros y resucitó victorioso al tercer día, el que ascendió al cielo y volverá, si Él no es el centro del anuncio, esto puede llevar rápidamente a que se predique un evangelio completamente diferente, como lo explica claramente Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, en los primeros versículos.
Así pues, el Evangelio de Jesucristo es el mensaje divino de salvación y Jesucristo es el Salvador divino. Solo quien le tiene a Él tiene la salvación, el perdón y la reconciliación. El viernes por la noche estábamos arriba y en la sala contigua se habían reunido los seguidores del Islam. Quien estuvo ahí se dio cuenta la larga mesa de libros y allí había algunos lemas dichos. Uno de ellos: solo hay un Dios. Su nombre es Alá. No sé quién lo habrá observado. Es cierto que solo hay un Dios, pero ¿de qué les sirve a la gente decir que solo hay un Dios si no saben ni reconocen que ese único Dios se ha revelado en la humanidad en forma humana? Se ha revelado a la humanidad en forma humana, habiendo sufrido en nuestro lugar, y así nos reconcilió consigo mismo en su cuerpo de carne, venciendo la muerte, y nos regaló así la salvación eterna y la vida eterna por gracia. Me deseo que este mensaje divino también sea llevado a la gente del Islam. Y luego me deseo para ello una legitimación y una nueva y una confirmación como nunca antes se ha visto en la tierra. No sé qué esperáis vosotros. Yo espero grandes cosas de Dios. Si el Evangelio del Reino, el verdadero mensaje de salvación, ha de ser predicado una vez más a todas las naciones como testimonio, entonces debe cumplirse lo que Pablo dijo. El Evangelio no llegó a vosotros solo con palabras, sino con la demostración del Espíritu y del poder. Espero con toda honestidad y sinceridad que Dios haga sonar la hora en la que se declare fiel a su palabra y a su pueblo, y así revele por sí mismo o él mismo quién es quién y de qué lado está cada uno. Déjenme leer de Filipenses 1. Tal vez a partir del versículo 3, una palabra muy gloriosa, ya citada varias veces. Filipenses 1, a partir de 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, orando siempre con alegría por todos vosotros en cada una de mis intercesiones, por la participación que habéis tenido en el mensaje de la salvación desde el primer día hasta hoy. Esta palabra se aplica a la congregación de Zúrich. Aquí no somos una congregación, una asamblea local. No, nos reunimos aquí una vez al mes, viniendo de nuestra dispersión para escuchar la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis gran participación en la divulgación de la palabra, que se extiende o que se reparte por todo el mundo. Yo mismo no tengo necesidad de nada. Tengo todo lo que se necesita para vivir terrenalmente, naturalmente. Y la Sagrada Escritura dice, si tenemos alimento, comida y ropa, con eso debemos contentarnos. Pero la obra del Señor se ha llevado a cabo, de hecho, en efecto, de una manera maravillosa. Y lo digo ahora con cierta lentitud para que no sea mal interpretado o mal entendido. Pensando en Europa,
es de hecho el área de habla alemana la que sostiene toda la obra de Dios. Por supuesto, nuestros queridos hermanos Kupfer de Estrasburgo y los hermanos Gilson también forman parte de ello, pero por lo general son Suiza, Austria y la República Federal las que sostienen toda la obra mundial. Y solo puedo decir una y otra vez que Dios os bendiga o que Dios bendiga y que los recursos que ya están disponibles o a disposición y los que aún se sumarán sean utilizados para que este evangelio definitivo, sí, el evangelio eternamente válido, pueda ser realmente difundido una vez más a todo el mundo a través de los medios de comunicación de todas las formas posibles. Yo mismo también quisiera encomendarme a la intercesión de manera oficial y pública. Recordadme también a mí en vuestras oraciones para que la voluntad de Dios se haga en mi vida personal y para que la voluntad de Dios se haga en el ministerio, para que la voluntad de Dios se haga en la congregación, para que realmente se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Quisiera leer una vez más de la carta a los Colosenses, concretamente el versículo 3, Colosenses 1:3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre en nuestras oraciones por vosotros, pues hemos oído hablar de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que profesáis a todos los santos, por el bien de la herencia de esperanza que os está reservada en los cielos. De ella ya habéis recibido noticia de antemano por medio de la palabra de la verdad, es decir, el mensaje de salvación, que ha llegado o ha entrado hasta vosotros, tal como se ha difundido por todo el mundo, y da fruto y crece, así como también entre vosotros desde el día en que la escuchasteis y reconocisteis en verdad la gracia de Dios. De hecho, recibisteis esta enseñanza de nuestro amado colaborador Epafras, quien como nuestro representante es un fiel servidor de Cristo. Y nos ha informado también del amor que os mueve el Espíritu, que por el Espíritu os está moviendo el amor. También una palabra muy hermosa, una persona destinada por Dios a la salvación no necesita tiempo para reflexionar si debe convertirse, si debe seguirle al Señor o no. Una persona, un hombre destinado por Dios a la salvación no necesita escuchar 100 sermones para convertirse en creyente. La palabra del Señor le habla y la llamada divina le llega y he aquí, ya está hecho. Uno escucha la palabra y se convierte en creyente. Se asimila y se la experimenta. Aquí se nos ha sido dicho algo muy especial. Concretamente en el versículo 6 del Evangelio sobre el mensaje de salvación que ha llegado a vosotros o encontrado entrada, tal como se ha difundido por todo el mundo y da fruto creciendo, al igual que entre vosotros desde el día en que lo escuchasteis.
Desde ese mismo día, desde el día en que escuchamos el Evangelio, desde ese día nos ha conquistado. Y aquí se nos confirma el día en que la escuchasteis. Y escuchemos el resto del versículo. Y habéis conocido la gracia de Dios en verdad. ¿Cuántos predican y hablan de la gracia de Dios, pero no la han experimentado? Al principio nos referimos a la palabra de Éxodo 33, donde ese profeta de Dios simplemente le dice al Señor, si de hecho, si de verdad he hallado gracia ante ti, hazme saber tus caminos, para que reconozca que he hallado gracia ante ti. La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí se predica el Evangelio. Y el conocimiento del pecado viene por la ley. La gracia y la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Quien experimenta verdaderamente la gracia de Dios, no solo hablando de ella y cantando, sino que realmente experimentándola, puede entonces dar testimonio como está escrito. De su plenitud hemos recibido gracias sobre gracia. Es en efecto un gran privilegio haber alcanzado gracia frente a Dios. Un gran privilegio escuchar la palabra de la verdad, recibirla, asimilarla y poderla creer. Asimismo, aquí se hace hincapié en el amor obrado por el Espíritu. Ojalá que también en este sentido lleguemos todos a experimentar el verdadero amor de Dios, obrado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Cómo está escrito? Así, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Que realmente se pudiera decir de todos nosotros los que escuchamos, como lo hemos escuchado ayer anoche en la película del hermano Branham. De hecho, él lo dijo 2 o 3 veces. Yo solo soy un hombre, solo vuestro hermano. No puedo hacer nada. Espero al Señor, o al ángel del Señor, o la presencia del Señor, o al Espíritu de Dios, lo que sea. No podemos nosotros mismos ayudarnos a nosotros mismos, pero Dios quiere y nos ayudará a todos. Él ya nos ha ayudado en el día de la salvación, así está escrito. Y en ese día de la salvación hemos recibido la gracia de poder creer, tal como dice la Escritura. Y esa es la prueba de que caminamos y permanecemos correctamente. O estamos basados correctamente porque nos examinamos a nosotros mismos a la luz de la palabra. No por lo que diga alguien quien quiera, sino por la palabra. Y leímos, fue ayer o anteayer en una de las congregaciones, esta maravillosa palabra de Romanos. La hemos leído. Capítulo 11. Ahí está escrito y quisiera encontrar esa palabra en particular. Dice, pero ¿cuál es la respuesta divina? Sí. Romanos 11. Sí, por el contexto debemos leer desde el versículo 2. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, repugnado al cual antes había visto. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías cuando éste se presenta ante Dios con una acusación contra Israel? Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, solo yo he quedado y ahora buscan mi vida. Y ahora viene ese versículo. Pero
¿cuál es allí la respuesta divina para él? Podéis subrayar esta parte en rojo. Vuelvo a leerlo. Pero, ¿cuál es la respuesta divina que le da? A fin de cuentas, no nos interesa ninguna otra respuesta que no sea la divina. ¿Para qué me sirven muchas respuestas? Estas no responden a las preguntas que tengo ante Dios. Necesito la respuesta divina. Todos necesitamos la respuesta divina. Una formulación magnífica. Pero ¿cuál es la respuesta divina para él? Y luego seguimos leyendo. Me he reservado aún 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Nosotros también podríamos preguntarnos, ¿es eso todo lo que pertenece al pueblo de Dios? ¿Valió la pena de Golgotá por unos pocos? Claro, si estamos entre ellos, alabado sea Dios, entonces sin duda, claro que sí. Pero la respuesta divina es, no solo tú o no solo yo hemos quedado. Dios tiene aún miles a quienes aún no conocemos, a quienes aún no hemos encontrado. Pero cuando llegue la hora del Carmelo, cuando llegue el día de la decisión divina, cuando Dios haga justicia y revele su poder, entonces todos saldrán de sus escondrijos, de todas las prisiones espirituales, de las jaulas en las que han sido retenidos. Saldrán para escuchar la verdadera palabra de Dios. El mensaje de la hora debe conducir simplemente a la pregunta, a que se pregunte, ¿hasta cuándo queréis tambalear por ambos lados? Si el Señor es Dios, seguidle a Él. Si es otro, corred tras Él. Dios, tal como lo ha prometido, hará una obra breve y poderosa, una obra extraña en la tierra, en la que tendremos parte. Está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 28. Porque el Señor llevará a cabo su palabra en la tierra, haciendo que las cosas sucedan con seguridad y una tras otra. Y según el profeta Isaías, de hecho será algo muy peculiar, un asunto extraño para nosotros, aún desconocido. Os lo leo del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 20. Porque la cama es demasiado corta para estirarse en ella, y la manta demasiado pequeña para envolverse en ella, porque como en el monte Perasim se levantará el Señor, y como en el valle de Gabaón temblará de ira para llevar a cabo su obra, una obra extraña, y para realizar su trabajo, una obra inusual. Dejad pues vuestras burlas y mofas para que no se aprieten aún más vuestras ataduras, porque un juicio devastador, así lo he oído de Dios, el Señor de los ejércitos, está firmemente decidido sobre toda la tierra. Pero antes de que llegue ese juicio devastador, los burlones deben tener cuidado.
No escribió Pedro, al final de los días aparecerán los burladores, llenos de burla. La palabra adicción a la burla está escrita y sabes que cuando alguien está adicto necesita tener esa cosa. Si alguien alguna vez ha fumado y ha sido adicto a la nicotina entonces necesita. La gente se volverá adicta a burlarse, pero se equivocarán. Sus ataduras serán apretadas aún más y Dios su obra, la obra extraordinaria, la llevará a cabo él mismo y completará lo que ha comenzado en el glorioso día de su regreso. Damos gracias a Dios por poder vivir al final del tiempo de gracia. No sabemos si nos quedan años o meses, pero una cosa sabemos, que debemos aprovechar el tiempo. Debemos aprovecharlo porque es tiempo precioso y valioso. Que el Señor Dios nos bendiga y esté con todos nosotros. Amén.